Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a iniciar la unidad 2 de la cursada de Historia de la Educación Física. Vamos a dejar la unidad en la cual tratamos de trabajar los temas relacionados con la epistemología y la historiografía e internarnos en la historia propiamente dicha, en la historia de una genealogía de las actividades físicas, de las prácticas corporales y de la educación física en sí misma. Nosotros habíamos planteado en la unidad 1 con el texto de Angela Einstein, ella planteaba que la historia de la educación física podía abarcar tres objetos o tres campos de estudio diferentes. El primero de ellos tenía que ver con las distintas actividades físicas y prácticas corporales que se habían ido dando a través de la historia de la humanidad, las distintas culturas, tanto desde la actividad física en el sentido del mundo del trabajo, del campo lúdico, del campo del religioso, es decir, el campo cultural, cómo cada cultura y cada época histórica fue desarrollando una manera de moverse, de percibir el tema de la actividad física, el tema de la corporalidad. Sí, yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, si yo quiero analizar un determinado deporte que no conozco las reglas, y me pongo a analizarlo observando a un juego de oposición, pongamos el fútbol, y me pongo a observar solamente un jugador. La verdad es que no voy a poder comprender mucho qué está haciendo el jugador. Si yo no entiendo cuáles son las reglas del juego, no las conozco, si no conozco el espacio donde se puede jugar, si no conozco, si no veo los movimientos de sus compañeros, los movimientos de los contrarios, cuáles son los códigos de comunicación y contracomunicación que se dan en ese contexto de juego, no voy a poder entenderlo nunca. Lo mismo pasa con cualquier fenómeno social. Yo no puedo entender, comprender la actividad física de una cultura si la analizo aislada o la describo de manera absolutamente desarticulada del contexto sociocultural e histórico en el que se desarrollan. Por eso lo importante, y nosotros lo que vamos a intentar a lo largo de la cursada, es cuando hacemos esta genealogía de las actividades físicas, tratar de insertarlo y comprenderlo dentro del mundo de relaciones en donde se inserta. Si no, no se logra comprender. ¿Sí? Nosotros en esta unidad 2 vamos a analizar y estudiar un periodo histórico que suele llamarse la prehistoria. Desde el siglo XIX se impuso ese nombre, eh, pensando que en términos estrictos la historia de la humanidad comienza con la aparición de la escritura. Con la aparición de la escritura aparecen ciertos documentos, ciertos textos, ciertas fuentes escritas que nos permitan dar cuenta de los fenómenos que se sucedieron a lo largo de la historia. Nosotros creemos que esto no es así, que la historia comienza cuando el hombre accede al lenguaje simbólico, ¿no? Así como planteaba Cassirer, el hombre como animal simbólico. Bueno, cuando el hombre en este camino evolutivo eh, logra acceder a un mundo simbólico, a representar la realidad, a transformar la naturaleza a través de las herramientas del lenguaje y las herramientas materiales, ya estamos en un periodo histórico. En ese sentido, nosotros solemos llamarlo, para distinguirlo, a la historia primigenia de la humanidad. ¿Sí? Esta historia primigenia de la humanidad la podemos subdividir en dos grandes periodos. Ya que se suelen llamar el periodo paleolítico, que en rigor es
el periodo más extenso de la humanidad porque este, abarca un periodo que va de hace 2,5 millones de años, cuando aparece el Homo habilis, hasta más o menos hace 12.000 años, cuando se produce la llamada revolución agrícola o el periodo neolítico. ¿Sí? Hoy en esta clase vamos a trabajar sobre este primer periodo llamado paleolítico. ¿Sí? Para trabajar en esta temática vamos a trabajar con un libro. La bibliografía obligatoria es a partir de un libro de un autor que se llama Harari, un libro que se llama De animales a dioses. Harari es un historiador israelí contemporáneo que está participando mucho y divulgando mucho su bibliografía, y nos resulta, este libro particularmente de Harari nos parece interesante para trabajar desde ahí. Ustedes tienen bibliografía auxiliar, algunos trabajos nuestros que hemos hecho, que hemos ido haciendo, pero la bibliografía obligatoria sobre la cual vamos a trabajar va a ser el texto de Harari. ¿Sí? Bueno, Harari lo que señala es, iniciando el comienzo hasta del universo, dice que hace 13.500 millones de años se produce el Big Bang, estalla el universo y se produce el comienzo de lo que podríamos llamar el comienzo de la física, ¿no? El comienzo del espacio y del tiempo. ¿Sí? 300.000 años después del Big Bang se empiezan a conformar las estructuras atómicas, los átomos, y otras estructuras más complejas, que son los conjuntos de átomos que van conformando las moléculas. Y podríamos decir que ahí se da el inicio de lo que se va a llamar la química. ¿Sí? 4.500 millones de tiempo hace cuando se genera, nace la Tierra, el planeta Tierra, y hace 3.800 millones de años aproximadamente se forma las primeras formas de vida, primero un microbio diminuto, pero es el inicio de los seres vivos y de la vida en el planeta, y todo este estudio de estos seres vivos, la ciencia lo va analizando a partir del estudio de la biología, ¿no es cierto? Y hace 70.000 años, ¿sí?, se produce lo que Harari llama la revolución cognitiva, en donde el Homo sapiens se despega y da un salto monumental en la escala de los demás animales, y se produce esta capacidad de fundamentación de un mundo simbólico, la capacidad de establecer, de organizarse en culturas, y a esto es a lo que le podemos llamar la historia, ¿sí? La historia como la estudiamos. ¿Sí? Harari señala que podemos hablar a lo largo de toda la historia de la humanidad, de tres grandes revoluciones, tres grandes periodos en donde hay una ruptura del paradigma y todo pasa a ser diferente a partir de ahí. La primera es la revolución cognitiva, más o menos entre el año 70.000 y 30.000, ahí pasa algo en el cerebro, en la evolución del Homo sapiens, que determina un cambio radical. Otro gran periodo revolucionario que hasta hoy nos influye en nuestras vidas es la llamada revolución agrícola, también llamado periodo neolítico, que es cuando el hombre deja de ser un cazador, recolector, carroñero,
típico del primer periodo paleolítico, y pasa a ser un ser sedentario, se asienta en lugares, en aldeas, en poblaciones, eh, y pasa a dominar a las plantas a través del cultivo y, y a dominar a los animales a través de la domesticación de ciertos animales de granja y otros animales. Y el tercer periodo revolucionario, Harari señala que es el que se produce hace 500 años con la aparición de la ciencia moderna. ¿Sí? Básicamente las ciencias naturales, las ciencias físicas, la aparición de científicos como Galileo, como Giordano Bruno, como Newton. Hay como un cambio también de paradigma absolutamente radical. ¿Sí? Nada vuelve a ser lo mismo a partir de allí. Vamos a tratar de rastrear la historia del hombre, del humano, hasta llegar al Homo sapiens. ¿Sí? Nosotros no somos, no estamos exentos de toda la evolución de los seres vivos, somos parte de esa evolución. Nosotros formamos parte de la familia de los grandes simios, y en un momento de la historia que se suele establecer hace 6 millones de años más o menos, aparece una especie nueva, eh, que, que se, que se logra parar en dos pies, logra la bipedestación, y eso genera toda una serie de cambios que no va a dejar de producirse. ¿Cómo es el proceso? Aparentemente hay un cambio climático muy importante que tiene que ver con la conformación del choque de dos continentes, la conformación de la cadena montañosa del Himalaya. Todo esa placa tectónicas que chocan, generan un cambio medioambiental y climático sustantivo, importantísimo, que afecta particularmente la zona del África. En el África, que en general tenía un medio ambiente selvático, boscoso, en donde los distintos simios eh, vivían arriba de los árboles por un tema de que los frutos se alimentaban de los frutos de los árboles, que había en abundancia, y por otro lado le permitía tener cierta seguridad de que no lo cazaran los demás animales. Se produce un cambio climático en el cual se genera una grieta, una gran grieta, llamada la fractura de Rift, que está actualmente en la zona sureste del África, que se sigue ensanchando y se sigue profundizando en términos longitudinales, y se estima que va a provocar la división del continente. En un momento toda esa zona sureste de África se va a abrir, y a partir de ese momento que se produce esa fractura, ese valle de Rift, esa gran grieta, hacia el este del continente africano, esa zona del sureste, deja de ser una zona selvática, boscosa, y aparece una vegetación nueva que es la sabana, que es un terreno de grandes pastizales, sin demasiados árboles, y esto genera un verdadero problema a los simios del lugar, porque se encuentran con serios problemas de alimentación. Estos cambios provocan que hay un momento que aparece el llamado Australopithecus, simio del sur quiere decir, en varias versiones, que empieza a buscar nuevas maneras de sobrevivir, y seguramente la bipedestación es uno de los pasos más importantes.
a partir de que separan dos patas, eh, eso hace que tenga el cuerpo más erguido, eso le permite una mayor visión del entorno, una mayor seguridad de que no sea cazado por otro animal más poderoso, y también produce la liberación de las manos, y con la liberación de las manos una cada vez mayor inervación de la motricidad de las manos, mayor fineza que va a determinar en definitiva la posibilidad de hacer herramientas con esa mano. No todavía, pero es un largo proceso. Hay tres géneros diferentes que se van desarrollando en esa época, que son de alguna manera antecesores del género Homo, que son el Australopithecus, el Paranthropus y el Horrorin. ¿Sí? Hacia los 2,5 millones de años, ese es el antecesor del hombre, ¿sí? Del género Homo. Hacia el año 2,5 millones se calcula, aparece en esa zona del África, en esa misma zona, en el sureste, en lo que es la zona de Etiopía actual, por ahí, aparece el primer ser que podemos decir que es del género Homo, ¿sí? Que es el Homo habilis. El Homo habilis es una especie que ya tiene un cerebro de entre 600 y 700 centímetros cúbicos. Piensen que el Australopithecus tenía un cerebro de más o menos 300, 400 centímetros cúbicos. Nosotros tenemos 1400 actualmente, ¿no? 1300, 1400 centímetros cúbicos. Es decir, que el Australopithecus tenía más o menos un 30 o 35% de nuestra capacidad cerebral, y el Homo habilis ya tiene casi el 60%. Cada vez se va pareciendo más morfológicamente al ser humano, a lo que va a ser después el ser humano, y comienza a tener ciertas conductas que tienen que ver con una actividad cerebral mucho más intensa. Básicamente y fundamentalmente la posibilidad de elaborar herramientas, ¿sí? Periodo paleolítico se llama paleolítico, lítico quiere decir piedra, y lo que quiere decir es tallado, que es tallado en la piedra. O sea, el Homo habilis logra tallar la piedra a través de percutir una piedra dura sobre otra, va logrando hacer herramientas filosas, que eran las que necesitaban para sobre todo para su función principal y su alimentación principal, que era la carroña, ¿sí? El Homo habilis básicamente es un grupo de hombres, decenas de seres que deambulaban por la zona buscando alimentos. Básicamente eran recolectores de frutas, de hongos, de, de conchas marinas, de animales marinos, moluscos, y carroñeros, esto es, no tanto cazadores, sino carroñeros, es decir, esperaban que un animal cazara a otro, se alimentara de él, y ellos iban después con sus herramientas a extraer cerca de los huesos, inclusive dentro de los huesos, la médula ósea, para alimentarse. Esa era básicamente su forma, su forma de subsistencia. Y empieza a haber algún tipo de vida comunitaria un poco más importante, eh, relaciones fraternales, que no es que no existían en los demás simios, pero acá se va asentando y profundizando. Lo que señala Harari es, en un título que se llama el esqueleto en el armario, él señala
que no, la evolución del hombre no se produjo como se creía hasta hace unas décadas, que había sido lineal. En general se solía decir que era Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthals, Homo sapiens. Esa era una línea evolutiva fija, unívoca, y lo que se sabe ahora era que esto no fue así de ninguna manera, que había muchísimas más especies del género Homo que convivieron en el África y luego en la zona de Europa y en Asia, en el mismo momento, y que fueron cruzándose e integrándose, y no hay una linealidad tan clara en la evolución, ¿sí? Dijimos que hacia los 2,5 millones de años en África aparece Homo habilis, y luego ya hacia los 2 millones de años más o menos el Homo, la especie, comienza a migrar, porque eran grandes caminadores, nómades, buscando alimentos y recursos, se fueron trasladando y movilizándose. Primero llegan a Oriente Medio, luego se van trasladando por toda Europa y toda Asia. Y en cada zona que se van quedando, van adquiriendo costumbres y hábitos, formas de alimentarse y de vida diferentes, en la medida que los medioambientes determinaban conductas diferentes, ¿sí? En el momento en que esto de los 2 millones de años, en África, por ejemplo, convivían, además del Homo habilis, el Homo erectus, el llamado Homo rudolfensis, y otra especie llamada Homo ergaster, ergaster quiere decir trabajador, que también empieza a tener ciertas características sociales y de relación con el otro más estrechas, de mayor afecto, de preocupación por el otro, por la muerte del otro, por el cuidado del otro, que están hablando de una evolución interesante. Ustedes van a ver ahora un videito cortito, 5 o 6 minutos, en relación a esto que les estoy diciendo. Nos encontramos a menos 2 millones de años. La continuación de nuestra historia tendrá lugar a lo largo de un viaje increíble. El ser humano dejará la cuna de la humanidad, la tierra natal de los homínidos, África. La especie humana se pondrá en marcha, empezará su expansión por la tierra. Al abandonar África tropical, un nuevo hombre está naciendo. Su cuerpo se adapta a las caminatas y a los viajes largos. Sus herramientas son cada vez más perfectas. Ya tenemos aquí al Homo ergaster. Es el nombre atribuido a este conquistador para distinguirlo de los demás. Descubrirá tierras vírgenes listas para ser exploradas. Generación tras generación, en función de las glaciaciones que hacen bajar el nivel de los mares o de los calentamientos que lo hacen subir de nuevo, los hombres van poblando la tierra. Aún no toda la tierra, pero ya todas las tierras a las que pueden acceder. Recorren distancias que no saben medir, ganan territorios cuya existencia ni conocían. ¿Qué les impulsa a aventurarse así en un mundo desconocido? ¿Seguirán a las manadas de animales? ¿O es ese deseo de ir siempre más lejos, de cruzar los límites, ese espíritu de conquista que Habilis les ha dejado? Ergaster es un caminador extraordinario. Es más alto, más esbelto y su andar consume menos energía. Puede cubrir distancias mayores sin detenerse. Su cerebro sigue aumentando.
No solo hará grandes inventos, sino que también descubrirá nuevas relaciones sociales, nuevos sentimientos. Las experiencias del viaje le proporcionarán una nueva percepción de sí mismo, de los demás y del mundo. Este ser humano ya es consciente del hecho de formar parte de un grupo, de que ese grupo le protege y de que la supervivencia del grupo depende de todos y cada uno. Sabe que necesita a los demás y está dispuesto a dar la mano, a ayudar al prójimo. Es un nuevo comportamiento que estrechará aún más los lazos afectivos que les unen. La pérdida de un ser querido provoca dolor. Aunque esté acostumbrado a los peligros del viaje, Ergaster ya no quiere aceptar esta fatalidad. El clan se ha parado para recobrar fuerzas, pero la tristeza se ha apoderado del grupo. Ergaster lo está pasando mal. El recuerdo de esa mujer sigue presente en su memoria. Revive los momentos pasados a su lado. Ergaster no lo entiende. La tiene ahí en la cabeza, pero ya no está a su lado. ¿Por qué? ¿Y por qué le resbala agua por la cara? Ya no volverá. Ergaster empieza a tomar conciencia del paso del tiempo. Quizás piense en la muerte. Los otros miembros del clan también sienten el dolor del hombre, sufren con él, ya que son conscientes de la fragilidad de la vida. No hay más primates que los seres humanos en los ecosistemas europeos. No se encuentran monos en los ambientes árticos, ni tampoco en los bosques de pinos, ni en los bosques templados, ni en las estepas, ni tampoco en los bosques mediterráneos. La razón es que estos medios no producen frutos durante todo el año de los que puedan alimentarse los monos. ¿Cómo consiguieron los homínidos sobrevivir en estos ecosistemas? Pues haciéndose cazadores e incorporando la carne a su dieta durante todo el año. Esta expansión parece muy rápida. De hecho, si cada generación recorre, aunque solo sean 100 kilómetros, solo hacen falta 5.000 años para ir de Kenia a China. Un instante si lo comparamos a los millones de años de nuestra evolución. Bueno, como verán, en general todas las especies conforman géneros, ¿sí? Los géneros tienen que ver con un ancestro en común que en algún momento se van separando, se van distinguiendo diferentes especies. Por ejemplo, la familia de las panteras tienen los distintos, el gato, el león, la pantera, van conformando distintas especies. Nosotros formamos dentro de la familia de los grandes simios y dentro de esa una subfamilia de los hominoides, y de ahí va a surgir el género Homo. El género Homo tuvo, como estamos viendo, primero en el África, después en el resto de Europa y Asia, distintas especies. ¿Sí? No éramos los únicos que habitábamos del género Homo, los únicos humanos, sino que había
muchos del género Homo, ¿sí? Se suele decir que uno pertenece a una misma especie en la medida en que siente atracción para aparearse con el otro. Por ejemplo, el caballo y el asno, dice Harari, si bien se aparean, no tienen mucha atracción sexual entre sí y lo pueden hacer, pero nunca va a haber intercambio de ADN entre ellos, ¿sí? Lo que señala Harari, después lo vamos a ver un poquito, es que esta separación entre especies no se da de un día para el otro, sino que hay periodos de transición en los cuales no hay una distinción tan clara. Lo cierto es que podemos decir que desde los 2 millones de años en adelante conviven en el planeta, sobre todo en África y en Eurasia, eh, varias especies, tenemos varios hermanos conviviendo con nosotros. De hecho, bueno, el Homo erectus es el que se va de África, la especie de Molotov queda en África, eh, es considerado el Homo erectus ya también un cerebro más evolucionado, ya empieza hacia el año 300.000 a dominar el fuego, a tener ciertas conductas comunitarias cada vez más sofisticadas y viaja por Eurasia y llega hasta el continente asiático, sobre todo sobre la zona de Mongolia, China, Indonesia, toda esa zona. Es ocupada por el Homo erectus, ¿sí? En otra zona de Indonesia, en la isla de Java, aparece otra especie en un valle llamado Valle de Solo, se llama el Homo soloensis, y cerca de esa zona, en otra isla, una isla llamada Isla de Flores, que es una isla que en un momento el mar sube y queda aislada, y en ese momento la especie que queda ahí va evolucionando de una manera particular, porque al quedar aislada los recursos alimenticios empiezan a ser escasos y esa especie empieza a ser cada vez más pequeña, porque en la medida que tenía un cuerpo pequeño tenía más chances de sobrevivir. No solo la especie Homo era más pequeño, sino las demás especies animales, hasta los elefantes, digamos, eran más pequeños porque habían evolucionado de esa manera. Eh, Era una especie que medía no más de 1 metro, pesaba 25 o 30 kilos, pero con una eh, capacidad de elaborar herramientas, de trabajar la piedra, trabajar la madera, trabajar los huesos, este, y de esa manera una capacidad cerebral también que iba desarrollándose. Y otra, el, a partir de ahí también el Homo sapiens aparece en África, en principio. Se cree, los últimos estudios están hablando de que el Homo sapiens aparece hace 350.000 años más o menos. Antes se creía que no era tan antiguo, pero últimamente se han hallado restos paleontológicos que hablan de un Homo sapiens ya hacia los años 350.000. Lo cierto que hacia los años 150.000 podemos hablar de un Homo sapiens que muy parecido a nosotros, morfológicamente muy parecido a nosotros, y con un cerebro casi del tamaño de nosotros, aunque se dice no todavía con la capacidad cognitiva, esto tiene que ver con las conexiones neuronales que tenemos nosotros, digamos. Pero sí morfológicamente, eh, podemos decir que si un médico le hiciera una autopsia actualmente, no distinguiría muchas diferencias con lo que somos nosotros. Y existe otra especie muy importante que se fue evolucionando sobre todo en la zona de Europa y de Asia, en las zonas también frías,
lo que hicieron que se convirtieran en grandes cazadores de grandes animales como el mamut, que fue el hombre de Neandertal. ¿Sí? El hombre de Neandertal, que también empieza a ocupar la zona de Europa hacía 400.000 años, se va desarrollando. El Homo neandertal es, tiene un tamaño corporal más robusto y más grande que el nuestro, un cerebro también igual o inclusive dicen más grande que el nuestro, y la gran pregunta que existe es por qué se extinguió, qué pasó, que de repente desapareció. Más o menos hace 30.000 años el Homo neandertal se extinguió y no existió más. ¿Y qué sucedió para que, por eso habla del esqueleto en el armario, qué pasó a lo largo de la evolución para que poco a poco todas las demás especies que convivían con el Homo sapiens fueran desapareciendo? ¿Sí? El, el Neandertal, como les dije, hacia los años 30.000 desapareció con una cultura muy importante, digamos, que enterraban a sus muertos con rituales, guardándoles sus herramientas, tenían unas conductas de afecto y de cuidado del otro también importante, que lo que marca claramente una perspectiva fuertemente cultural. Eh, Eran grandes cazadores de grandes animales, lo que cazar grandes animales implicaba unas estrategias colectivas también bien importantes, ¿no? El, el último que se cree que especie diferente al Homo sapiens que terminó extinguiéndose fue el florensis, el Homo florensis, hacia el año 13.000. O sea que a partir de hace 13.000 años, el Homo sapiens fue la única especie Homo que quedó. En la actualidad hay dos grandes teorías que discuten cuáles son las causas que provocaron la extinción de las demás especies. Las causas que se discuten son la del entrecruzamiento y la de la sustitución. ¿Sí? La del entrecruzamiento, voy a nombrar primero la de la sustitución. La de la sustitución es simplemente lo que se cree que la superioridad cognitiva tecnológica, en la medida que hay una superioridad cognitiva, también hay una superioridad tecnológica, generó que terminaron ocupando todas las zonas, superando a todas las otras especies y arrasándola hasta, es probable, de manera violenta, ¿no es cierto? Una especie de genocidio de las otras especies. Y la otra teoría, gran teoría, es la del entrecruzamiento, que lo que señala es que las distintas especies se fueron teniendo relaciones sexuales, apareamientos durante todo un periodo en que todavía no había una separación tan tajante entre las especies y, por ejemplo, el Homo sapiens haya tenido relaciones con los otros especies como el Neandertal, como el Erectus, como el Homo denisova, que lo nombramos, que era otra de las especies que habitó la zona de Siberia, conocido hace poco. Y estas teorías todavía están ahí en discusión. En general la que solía primar es la de la sustitución, pero últimos estudios que se han hecho del genoma humano y del ADN está hablando de que, por ejemplo, el hombre europeo en general tiene entre un 2 y un 4% de ADN neandertal. ¿Sí? Está estudiado. Y toda la zona del sureste de Asia, hay, entre un 4 y un 6% de ADN de Homo denisova, lo que está hablando de un entrecruzamiento de especies.
que va a ir determinando, si bien es poco el porcentaje, evidentemente, aparentemente hubo un entrecruzamiento entre las distintas especies y termina primando el Homo sapiens. Lo que podemos decir es que es poderosa la teoría de la sustitución, pero algo de entrecruzamiento aparentemente hubo. Nosotros lo que vamos a ver ahora es un pequeño video, 10 minutitos, en los que hay toda la teoría que trata de explicar por qué el Homo sapiens terminó prevaleciendo y desapareciendo el Homo neandertal. Similitud. La diferencia se encuentra en la base del cráneo. En el neandertal, la parte central de la base es plana, mientras que en el sapiens está muy arqueada. Eso implica que la posición de la parte superior de la garganta era diferente. ¿Qué consecuencias podía tener este fenómeno? Los chimpancés y otros primates aportaron la respuesta. El profesor Leitman estudió la base del cráneo de distintos primates actuales y descubrió que también en ellos la parte central de la base era plana. En todos los primates, la laringe se encontraba en una posición más alta que en nosotros. De estas observaciones dedujo que la laringe de los hombres de Neandertal debía estar, como la de los otros primates, en posición elevada. En los Homo sapiens se encuentra, en cambio, mucho más baja. La base de su cráneo es plana, lo que nos demuestra que su laringe debía estar situada mucho más alta, de modo que el conjunto del aparato vocal era muy distinto al que observamos en los hombres de nuestra época. Eso significa que el neandertal no podía en ningún caso hablar como nosotros lo hacemos hoy. Cuando la laringe está en posición alta, las cuerdas vocales están mucho más cerca de la boca. Cuando hablamos, en ese espacio es donde resuena nuestra voz. Si la distancia es demasiado corta, la voz no resuena correctamente y la paleta de sonidos que podemos producir es mucho más limitada. La tonalidad general debía ser muy distinta. Según ciertos lingüistas, no debían tener acceso a algunos tipos de vocales, como los sonidos U, A, I, que encontramos en palabras como ruta, papá y risa. Es muy poco probable que el neandertal pudiese pronunciarlos, y mucho menos a la velocidad a la que nosotros lo hacemos. La especificidad de nuestra especie es la capacidad del lenguaje articulado. Es lo que nos diferencia de todos los demás animales. Y es también lo que nos diferencia del neandertal. Estudios genéticos del cerebro vinieron a confirmar lo que había revelado la estructura del aparato vocal. Demostraron que tan solo el Homo sapiens disponía de capacidades lingüísticas desarrolladas. Cuando hablamos, una parte de nuestro cerebro entra en funcionamiento. Es la zona de Broca, situada en el lóbulo temporal. Hoy sabemos que esta zona solo está particularmente desarrollada en las especies humanas dotadas de un gran dominio del lenguaje. Estamos en el centro de la Fundación Wellcome, en el Reino Unido. Aquí se hizo un descubrimiento que arroja nueva luz sobre la evolución lingüística. Los profesores Simon Fisher y Cecilia Lai identificaron un gen implicado en el funcionamiento de la zona de Broca. Se trata de un gen denominado FOXP2, situado en el cromosoma número 7 de los humanos. Estuvieron buscando en qué momento ese gen había evolucionado para llegar a su forma actual. Y consiguieron establecer que había ocurrido hace menos de 200.000 años.
Eso significa que el FOXP2 mutó después de la aparición del Homo sapiens y que mejoró las funciones cerebrales que le permitían el empleo de un lenguaje complejo. Pero el Homo sapiens es el único que posee ese tipo de gen. Es fácil imaginar que en el momento en el que la comunicación vocal iba adquiriendo cada vez mayor importancia en el seno de las poblaciones humanas, esa pequeña modificación del gen que controla una función motriz pasó a representar una ventaja importante y fue difundiéndose rápidamente entre los hombres. Habiendo adquirido el lenguaje, los Homo sapiens hicieron buen uso de él. Los cazadores de la tribu de los Hadza coordinan con mucha precisión sus acciones gracias al lenguaje, lo que confiere plena eficacia a su caza. Y cuando la caza ha concluido, el lenguaje juega quizás un papel más importante todavía. Estos hombres discuten sobre su jornada de caza. Los adultos recuerdan lo que pudieron o no haber conseguido y qué mejoras podrían introducir. Los niños escuchan estas conversaciones y asimilan así las técnicas de sus mayores. Las palabras nos permiten comunicar nuestra experiencia a los miembros de nuestra comunidad, así como a nuestros hijos. La adquisición del lenguaje facultó la transmisión de los conocimientos individuales de generación en generación. El Homo sapiens había adquirido un lenguaje complejo, mientras que el neandertal no podía dominar las utilidades. Entonces tuvo lugar un acontecimiento que iba a influir de forma distinta en el destino de ambas especies. Hace 40.000 años, Europa sufrió el último descenso de temperatura de una edad de hielo que duraba ya desde hacía 2 millones de años. El frío se intensificó, y en el hemisferio norte los glaciares recubrieron progresivamente todo el norte de Europa. Para sobrevivir en un mundo tan inhóspito, la comunicación por medio del lenguaje iba a revelarse como una ventaja determinante para el Homo sapiens. Los animales de las regiones frías comenzaron a migrar en grandes manadas al ritmo de las estaciones. Gracias al lenguaje, los Homo sapiens podían intercambiar informaciones sobre el momento y el destino de las grandes migraciones, y así organizar sus cazas. Las palabras les daban el poder de predecir lo que iba a suceder. Bueno, después vamos a desarrollar un poquito más este video porque me parece que es bastante nuclear e interesante para pensar y relacionarlo con la unidad 1, lo que hablamos de la línea de desarrollo sociohistórico y la capacidad de simbolizar. Hay uno de los títulos que tiene Harari en la que habla de, lo llama el costo de pensar, ¿no? Y señala, ¿no?, que el desarrollo cerebral, pasar de 200 centímetros cúbicos, como tiene cualquier, en general, un mamífero de 60 kilos, a 1400 como tenemos, parece indubitablemente que ahora pensarlo en términos positivos, en términos ventajosos para la evolución del hombre. Pero esto en principio no era tan claro. Digamos, tener un cerebro tan grande tenía también sus costos. Y por ahí ahora el desarrollo cognitivo nos da ventajas sobre otros animales, pero esto del cerebro grande provocaba también algunos inconvenientes, en principio, hace 2 millones de años. Por ejemplo, el costo energético que tiene un cerebro como el de 1400 centímetros cúbicos, como el humano, es muchísimo mayor
al costo energético de un mamífero del mismo peso, ¿sí? Ustedes piensen que un cerebro humano, el peso de un cerebro humano es entre el 2 y el 3% del peso corporal total. Y sin embargo, el costo energético que demanda ese cerebro es del 25%. O sea que nuestro metabolismo en reposo utiliza el 25% de su energía, la energía que necesita para las demandas del cerebro. Cuando cualquier mamífero del mismo peso, el cerebro le demanda no más del 8%. ¿Sí? Este costo que tiene energético redunda en, por ejemplo, un menor desarrollo muscular, una atrofia muscular, que hace que, bueno, ahora por ahí lo podemos suplir con tecnología, pero en ese momento si nos peleábamos con un orangután, seguramente íbamos a salir perdiendo y el desarrollo cerebral no nos iba a servir de mucho. Eh, otra cuestión que tiene que ver con la posición bípeda, que también, si bien nosotros lo podemos ver como muy positivo en el sentido de esta capacidad de visión y sobre todo de esta liberación de la mano y esta motricidad fina, este dominio de la mano que nos hizo esta capacidad, posibilidad de una coordinación visomotora que permitió la posibilidad de realizar herramientas y transformar la naturaleza, que no es poca cosa, pero también en principio tuvo sus costos evolutivos. Eh, un cráneo tan grande, una posición bípeda, este, tuvo y todavía nos provoca problemas posturales, problemas de columna, tortícolis, y que con la edad se van acentuando. La posición de la mano y de la posición del pulgar a la otra mano es otra de las grandes transformaciones corporales. Otra transformación que tiene que ver con el dominio del fuego, hacia el año, a los 300.000 años, hace 300.000 años, el hombre ya dominaba el fuego, ¿sí? Eso hizo que pudiera cocer los alimentos. Y la cocción del alimento hace que la digestión sea mucho más rápida y no demande tanto esfuerzo. Un animal en general el mamífero lleva 5 o 6 horas la digestión del alimento y necesita un tracto intestinal muy largo para digerirlo y eso le demanda mucho también costo energético. La reducción del tracto intestinal en el caso del hombre, al cocer los alimentos, hace que esa energía que la demandaba el intestino y todo el aparato digestivo pueda ser volcado a ese cerebro que está solicitando, eh, demandando energía, ¿no es cierto? Otra cuestión tiene que ver con la bipedestación, tiene que ver con la mujer, que también le trae no pocos problemas. La posición bípeda estrecha la cadera y eso angosta el canal de parto. Entonces, las criaturas, los fetos, con un cráneo grande como el del ser humano, en un estrechamiento del canal de parto, también generaba serios problemas. Muchísimas muertes al nacer, no solo del bebé, sino también de la madre, y lo que se fue provocando evolutivamente es que los bebés humanos fueron siendo cada vez más prematuros, ¿sí? Y esto hace que el ser humano al nacer nace mucho más dependiente como cría de su madre y de las personas que lo rodean, de la comunidad que lo rodea. Ustedes piensen que un potro o un ternero, ni bien nace, al poco tiempo está caminando, ¿sí?
Y un animal como qué sé yo, un gato, por ejemplo, al mes puede proveerse de alimento de manera casi autónoma. Esto es imposible, impensable en la especie humana y, y hace que requiera todo un acompañamiento social durante mucho tiempo que también tiene que ver con la evolución del hombre como ser social, ¿no es cierto? Es decir, que para entender el hombre como parte de la sociedad, este, también hay que analizar ese factor que no es poca cosa, ¿sí? Lo que señala Harari es que a partir de este desarrollo evolutivo, cerebral, corporal, complejo, lo que se va provocando en el hombre es un desarrollo y un despegue que va a terminar en esto que dan llamar la revolución cognitiva, ¿sí? Hay un momento, Harari dice entre el 70.000 y 30.000, que se produce una evolución de la capacidad cognitiva, cerebral, simbólica del hombre absolutamente revolucionaria. Si bien, como ya dijimos, ya el Homo sapiens hacia 150.000 años tenía un tamaño del cerebro igual al nuestro, ahí evidentemente pasa algo que genera un desarrollo del Homo sapiens espectacular. Y esto tiene que ver indudablemente, como decía el video anterior, con uno de los elementos fundamentales es eh, la capacidad del lenguaje, y no un lenguaje eh, distintivo, un lenguaje de señas o de señales, un lenguaje gutural, sino un lenguaje articulado, un lenguaje flexible, un lenguaje complejo, es decir, un mundo simbólico, un mundo representado que va a permitir adelantos tecnológicos y cognitivos espectaculares. De hecho, digamos, hacia el año 45.000 el Homo sapiens logra llegar a Australia, por ejemplo, que estaba lo que implicó una navegación de cerca de 100 kilómetros, lo que implica una gesta tan extraordinaria como la llegada de Colón a América o como la llegada del hombre a la Luna, digamos, ¿no es cierto? Implicaba una tecnología en términos de navegación, en términos de dominio del fuego, en términos de que ya podían fabricar lámparas, podían fabricar arcos y flechas, podían fabricar naves y embarcaciones con alto nivel de sofisticación. Y esto tiene que ver con lo que él llama la revolución cognitiva. Y lo que marca este historiador es que lo que aparece en el hombre es, con este mundo simbólico del que les hablaba, del que les hablé tanto, es la aparición de algo que tiene que ver con lo ficcional, no con el mundo empírico ni el mundo real, sino con lo ficcional, que acomuna, genera comunidad, genera cultura a grupos de personas mucho mayores a lo que es una comunidad de 100, 150 personas. Él dice, hasta 150 personas, cualquier animal, cualquier especie, se organiza de una manera bastante parecida, inclusive el hombre. Dice, si uno puede tener un ejército de soldados de 100 personas y no necesita un disciplinamiento muy especial, sino que se organiza de manera comunitaria, fraternal. Una vez que se supera ciertos números, se necesita algo que nuclee, algo mítico, algo representacional, como ser la idea de un dios o unos dioses. Por ejemplo, actualmente nosotros podemos sentirnos parte de una comunidad cristiana si somos cristianos y
y uno vive acá en Argentina y otro vive en Italia y otro vive en Rusia y se siente parte de una misma comunidad. Esto tiene que ver con un relato ficcional, mítico, que nos nuclea. Esto puede darse también a través de un determinado ritual, de un determinado equipo o un determinado deporte, de un sentimiento hacia una patria, una idea de nación, una idea de patria, un mito, un relato ficcional que nos acomuna. Él da el ejemplo de Peugeot. El logo de Peugeot, ese logo que es como un león, una mujer con cabeza de león, algo así, en realidad es una estatuilla que se encontró en una cueva de Stadel, eh, que tiene creo que 45.000 años de antigüedad. O sea, son las primeras, así como las pinturas rupestres, las primeras este, representaciones que tienen que ver con algo del orden de lo artístico, lo que también habla de la aparición de una cultura cada vez más compleja. Y ese logo, de alguna manera, representa una pertenencia en todos los empleados que conforman la fábrica Peugeot, que está en casi todos los países del mundo, y que de alguna manera, a partir de ese logo y de sentirse parte de esa fábrica, se sienten como integrantes de una comunidad que de alguna manera los nuclea. ¿Sí? La posibilidad de vivir en grandes conglomerados urbanos, en grandes naciones, requiere, dice, de esta suerte de mundo representativo, simbólico, ficcional, sin el cual no se podría sostener. ¿Sí? Lo cierto es que esta especie de la cual formamos parte no solo exterminó o hizo desaparecer a todos sus hermanos, a todas sus otras especies del género Homo, sino que allí donde fue, la verdad es que fue causando estragos, ¿sí? Allí donde iba, fue transformando de una manera el hábitat y el medio ambiente de una manera radical, ¿no? Cuando llega al África, perdón, a Australia, en ese momento había muchísima cantidad de especies de animales, de marsupiales, de grandes animales, y a los pocos miles de años de que llega el hombre, gran parte de esas especies son exterminadas, desaparecen, se extinguen. Y le pasa lo mismo en Europa, pasa lo mismo con los grandes animales, con el mamut, y con muchas de las especies. En América ni hablar, el Homo sapiens llega más o menos hace 13.000 años, iba bajando desde Alaska, se comunica por el estrecho de Bering, desde la zona de Siberia hasta Alaska, y a medida que el clima se va poniendo más benigno, va bajando y por donde va bajando va haciendo desaparecer a muchísimas de las especies que conocía. El hombre, donde va apareciendo, va causando ciertos estragos. De hecho, esto que nos está pasando ahora, del virus famoso, el coronavirus, y que tiene que ver con los animales domésticos, con un grado de transformación de la naturaleza no siempre amable y que genera consecuencias a las cuales hay que atender. Cuando nosotros decimos que la historia no es simplemente describir lo que pasó, sino también pensarnos, tener conciencia histórica, y esta conciencia histórica nos haga pensar y repensarnos para actuar con racionalidad, con criterios y con elementos reflexivos, ¿no es cierto? Porque si no, la vida nos pasa en vez de que
nosotros de alguna manera podamos tener cierto control sobre nuestros actos. Dejamos por ahí.